Los políticos latinoamericanos han encontrado en las iglesias una forma de instrumentalizarse. Las iglesias como tales han abandonado el papel de acompañamiento hacia un político una vez que está en el ejercicio del poder. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y hoy vamos a hablar de democracia y cristianismo. No se vaya. Democracia y cristianismo, y para desarrollar este programa me acompaña Carlos Portillo, que es ministro de Religión y Culto de Honduras, y me acompaña Denia León, que es una economista especialista en, yo no sé si discípula de Milton Friedman o de quién, Denia. Bueno, de uno de ellos, una combinación. Todos tenían sus puntos acertados y otros no muy acertados, pero creo que lo importante es en materia económica es cambiar algunos paradigmas, cambiar algunas cosas y no encasillarnos en una sola teoría, porque el mundo evoluciona constantemente, la economía va evolucionando, el pensamiento va evolucionando. Y ya Friedman está jubilado. Bueno, entonces definamos qué es la democracia. Bueno, la democracia se supone que es un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno. En el cual el pueblo es el que elige libremente sus representantes, y estos a su vez saben interpretar las aspiraciones y los ideales del pueblo. Eso ahí es donde... Por lo menos eso es el ideal, ¿no? Eso es el ideal. Entonces lo que dijo Lincoln, ¿no? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Carlos, ¿cómo barajamos esa definición? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, yo honestamente, inicialmente, pues muchas gracias por el espacio. Para servir. Que el Señor le bendiga a usted y a toda la audiencia. Inicialmente le voy a decir que no soy totalmente seguidor de Lincoln, porque Lincoln mantenía una tesis también que decía de que el enemigo de cerca, y le costó su vida, porque tuvo muchos enemigos cercanos y lógicamente fueron sus grandes conspiradores. En el caso de lo que es la democracia, efectivamente el ideal es ese, pero lo que pasa es de que se ha desperfeccionado. A ver, ¿cómo se ha desperfeccionado? Bueno, en el sentido de que los mandatarios no han cumplido justamente la aspiración propia del pueblo, vertida en las urnas. Un candidato expresa su aspiración en su momento de proselitismo, pero una vez de que se encuentra en el poder, la cuestión cambia. Yo creo que ellos cambiaron. Es el gobierno mío, para mí y por mí. Hasta cierto punto, entonces, y lo que sucede es que las aspiraciones del pueblo se quedan lógicamente en nada y los pueblos se frustran. Y de ahí que nacen justamente otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos, que lo que hacen es justamente debilitar las instituciones democráticas. Nosotros en Honduras vivimos algo similar allá por el junio del año anterior. Entonces, y lo que ocurre es justamente eso, de que cuando aparecen líderes con otro tipo de expresiones ante las frustraciones de los pueblos, pues lógicamente tiende a desviarse el concepto que originalmente generó lo que es el principio básico de democracia. Denia, como una mujer comprometida con el reino de Dios, ¿será que la democracia es la mejor forma de gobierno? Definitivamente la democracia está probado que es una de las mejores formas de gobierno, porque hay varios tipos de democracia, no solo hay una democracia. A ver, barajemos eso. ¿Cuáles tipos? Por ejemplo, hay democracias representativas, hay democracias que son más directas, donde el pueblo constantemente vota y dice esto me parece, esto no. Hay democracias participativas ahora donde usted se conforma como parte de la sociedad y
tiene derecho a opinar y tiene derecho a incidir de alguna forma en las decisiones, digamos, estatales. O sea, hay varias formas, pero también están incluso los que tienen, digamos, sistemas totalitaristas, incluso creen que tienen democracias. Tienen su propia democracia, la democracia popular, dicen ellos, donde solo hay un partido único y donde solamente prevalece el pensamiento de ellos. Pero la verdadera democracia es la que se fundamenta precisamente en valores cristianos. Es que esa es mi otra pregunta. ¿Qué relación existe entre la democracia y el cristianismo? Y hago esta pregunta porque cuando surge el cristianismo, Denia, no había democracia. Sí. Había un sistema social y político y económico que los historiadores le llaman el esclavismo, cuando Pablo escribe su famosa carta a Filemón. Entonces, ¿cómo relacionamos entonces? Por eso decimos que la democracia ha ido evolucionando. Ya no es la misma democracia como lo planteaba Platón, que para Platón, por ejemplo, eran los nobles los que deberían de estar... Él hablaba de esclavos siempre y lo reconocía. Y lo reconocía. Era otro tipo de democracia. O como lo planteaba incluso Aristóteles. Sino que ha ido evolucionando tanto y hemos llegado a este tipo de democracias, una diversidad de democracias. Incluso los fundamentalistas creen que es parte de la democracia el manejar ideas sumamente extremistas, por ejemplo, donde prevalece el individuo más que la colectividad. Pero ahí es donde está la verdadera democracia, en buscar ese balance, en encontrar y que haya un camino que dirija un sistema democrático en base no solo a valores éticos, sino que también morales y espirituales, por no decir, digamos, religiosos, porque si lo decimos religiosos encasillamos mucho la democracia. Pero cuando hablamos de valores morales, éticos, espirituales, son valores universales, libremente aceptados por todos, independientemente de cuál sea su inclinación ideológica o sea su orientación religiosa. Ya, entiendo. ¿Cuál es la relación para ti, Carlos, democracia y cristianismo? Bueno, de hecho, al inicio decía de que lo que pasa es que la democracia se ha desperfeccionado. Y justamente el concepto de manejar el cristianismo, el evangelio, que tal como nosotros lo conocemos, de Jesucristo perfecciona justamente esa democracia. Porque le decía de que el asunto es de que en el quehacer de los políticos en el ejercicio del poder se desvíen. Y hay una situación bien interesante en todo esto, de que lo que pasa es de que también las iglesias como tales han abandonado el papel de acompañamiento hacia un político una vez que está en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahora, ¿y es que un político se deja acompañar? Es que tiene que existirlo. O sea, en Honduras, de hecho, lo estamos viviendo. O sea, en Honduras tenemos un acompañamiento claro y directo de lo que es la iglesia y el Estado. O sea, que es un concepto que se había perdido hace mucho tiempo. O sea, justamente a eso... ¿Y no será un concepto superado ese de que la iglesia es una cosa y el Estado es otra? Es que a eso iba justamente. O sea, y el asunto es de que en Honduras hemos logrado nuevamente encontrar el punto de amalgamiento de los dos conceptos, porque en su momento creían de que iglesia y Estado como agua y aceite. La pérdida de valores, como efectivamente dice la licenciada aquí, ha hecho y ha obligado a que las sociedades tengan que venir y tomar nuevamente el papel de que la iglesia tuvo que haber tomado desde siempre. Y de hecho le voy a dar la experiencia en México. En toda América Latina tenemos un serio problema con lo que son los jóvenes. Carlos, vamos a dejar eso para el próximo segmento. Producción me dice que debo ir a una pausa. No se vaya, quédese con nosotros. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea, universidadparalíderes.com. Democracia y cristianismo. Aquí nuestro amigo nos está diciendo que eso de iglesia y Estado es la misma historia, ¿verdad? Aunque según yo eso estaba superado allá desde la época de los
de los racionalistas franceses. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Qué fue lo que pasó en México, Carlos? Bueno, en México tenemos una experiencia bien interesante, de que en México fracasaron sus políticas de prevención en diferentes áreas. La juventud, al igual que lo que ocurre en el resto de América Latina, ha tomado un camino diferente al camino correcto en el cual usted y yo fuimos criados, por decirlo así, ¿va? Y lo que sucede es de que el Estado mexicano ha tomado la experiencia de las iglesias con el propósito de venir y implementar una política de Estado, oígase bien, con el propósito de reimplementar valores y principios que se han perdido. Es un patrón generalizado de México hacia la Tierra de Fuego. Ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una oleada de tendencia homosexual, tenemos los matrimonios gays, tenemos tanta cuestión que está desperfeccionando justamente la democracia, porque el concepto de democracia no es libertinaje, es libertad en muchas condiciones, pero también encajonado dentro de muchos principios. Ahora, los peligros de eso, de la unión del Estado y de la Iglesia, no es que como el Estado corrompió la Iglesia en el siglo III, cuando hubo ese matrimonio allá, no es que puede ocurrir eso allá, aquí ahora en esta época, hablando en cualquier país de América Latina, porque, ostras, cuando aparece el dinero, aparece la fama, el prestigio, y los seres humanos no tenemos los pies sobre la tierra, ¿cómo barajamos eso, Carlos? Pero es que existe algo también, o sea, aquí es justamente... Y digo esto porque aquí tenemos a un cristiano evangélico comprometido, claro, que es ministro, claro, en un país centroamericano. Entonces, ¿cómo barajamos el asunto? Ok, es que esta cuestión, doctor, va encaminada a algo. O sea, y vamos a encajonarlo en este concepto, en lo que es la dimensión sociopolítico de la fe. Ok, veamos ese asunto. La dimensión sociopolítica de la fe, que es el hecho de venir y tomar justamente cristianos comprometidos para venir y que vayan a ocupar posiciones en esferas de poder con el propósito de cambiar. Ahora, el asunto es de que el concepto que se dio, ya todo ha cambiado, mi estimado. O sea, la democracia ha ido perfeccionándose con el tiempo. De hecho, la democracia que conocimos histórica y la relación Estado-Iglesia histórica es muy diferente. El pensamiento humano ha cambiado. Y de hecho, las condiciones económicas, macroeconómicas, economías de mercado, economías en bloque, se eliminan las fronteras arancelarias y todo eso. Ya una cuestión práctica. Cuando tú miras, van a hacer una picardía y tú estás en un consejo de ministros y mira una cosa, ¿qué haces, Carlos? Bueno, ya me tocó pasar uno. Cuéntanos. Y en un tema bien sensible. Te escuchamos. Que es en el tema justamente el aborto aquí en Honduras. Okay. Pasó algo. Se denominó algo que es la política integral de equidad de género. Entre líneas se manejaba lo que era la píldora del día después, que es un tema bastante conflictivo en Honduras. Bueno, entonces, eso es conflictivo en todo. Okay, entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Es una forma, el mundo católico, vaya, que son los que se... Claro, y es una forma de aborto. Y eso estaba implícito en la política. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros tenemos una extraordinaria ventaja en Honduras, y es el hecho de que el presidente de la República cree en lo que es los principios centrohumanistas, que no es más que la doctrina social de la Iglesia. Entonces, y el presidente está bien inclinado y ha arraigado justamente esa política. ¿Qué hiciste tú? Ok, la pregunta, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nos opusimos desde antes que se comenzara a socializar la ley. Hicimos un papel protagónico importantísimo. O sea, que las mujeres tengan cuantos hijos les dé la gana. Pues no tanto así, lo que pasa es de que el hecho de la concepción tiene que ser también un acto de responsabilidad. Entonces, sí. y el asunto es de que llegamos justamente a ese punto y lo llevamos a Consejo de Ministros haciéndole las salvedades al ciudadano presidente junto con los demás que ¿Pero estaban alguna ahí. vez tú te has opuesto a alguna política o alguna conducta de un individuo y has declarado lo que la palabra de Dios dice así frontalmente? Por supuesto. De hecho, ejemplo. Un ejemplo, el hecho de que en algún momento... Sin dar nombre, no te queda dar nombre, en algún momento vinieron lo de la compra de energía en Honduras. O sea, eso obedece a determinados grupos económicos. Y lo que pasa es de que por primera vez se estaba comprando energía generada de manera hidráulica. ¿Y qué hiciste esto? Bueno, justamente presentamos en el Consejo de Ministros y le decimos de que era mucho mejor, más conveniente, más barato. Cuestionan de que hubo una serie de cosas y recordemos tampoco de que no podemos estar en todos los escenarios, pero por lo menos en los que nos toca estar a nosotros, el presidente toma muy en consideración nuestra opinión y de hecho se ha inclinado en varias ocasiones que nosotros le hemos hecho. Entonces, ese es el papel justamente que estamos pretendiendo hacer y es ahí la relación justamente de Estado e Iglesia, aunque yo no soy un pastor, o sea, ordenado. O sea, pertenezco a un ministerio en Honduras que se denomina de fe y política, de vida abundante, un ministerio bastante grande. Entonces, y ahí hemos estado justamente desde esa trinchera, ahí nos educaron. De hecho, usted, doctor, en más de algún momento también estuvo con nosotros brindándonos algunas charlas y algunas conferencias de los cuales contribuyeron a la formación para prepararnos para este momento en el cual Dios nos tiene justamente en esa esfera de poder. Interesante. Estamos, Denia, ¿qué sugiere toda esta discusión? Bueno, yo
sobre ese tema discrepo un poco. Hablemos, este es un foro para discrepar y para todo. Sí, porque yo creo que la democracia tiene que tener fuertes fundamentos cristianos. En eso no tengo ninguna objeción. Sin embargo, creo que los políticos latinoamericanos han encontrado en las iglesias una forma de instrumentalizarse la religión. Eso es cierto. Una forma de manipular la fe. Una forma de cautivar las masas. Fujimori en Perú manipuló la iglesia evangélica. Entonces es muy peligroso caer en ese precipicio que hay. Creo yo que las personas que llegan, lo ideal sería que las personas que llegaran al poder tengan sólidos principios cristianos para que puedan impartir justicia con equidad, para que puedan tener principios democráticos firmes de libertad y de buscar el bienestar común, porque la política, definitivamente los políticos en este mundo son los llamados a impartir justicia, son los llamados a brindar bienestar a la población. El problema que hay es que los políticos y a veces hasta los religiosos saben que los pueblos de Latinoamérica son pueblos analfabetas, sí, son masas manipulables. Entonces, claro, unidos los políticos con los religiosos, bueno, yo temo muchísimo. En Estados Unidos tenemos, lo que ella dice es interesante, en Estados Unidos tenemos el célebre caso Nixon-Billy Graham, donde le dio el púlpito a Nixon y después hubo una decepción ahí por las picardías que el hombre hizo y demás. A ver, ¿cómo responde a ese tema? Mire, doctor, y con el respeto de la dama aquí, yo le voy a decir algo de que eso es demasiado drástico y muy extremista, porque el concepto de instrumentalizar la fe y dejarse instrumentalizar, estamos diciendo... La pregunta es, ¿manipulan los políticos? Sí, a eso voy. Entonces, esto es que le diríamos a nuestros líderes religiosos de que les hace falta una cuarta de cerebro, por decirlo así, ¿va? O sea, me parece que en Honduras nosotros tenemos una madurez extraordinaria en estos aspectos. Y le voy a dar un ejemplo. De manera tal de que las conquistas que tenemos en nuestra Constitución, que está blindada, porque tenemos un blindaje, entonces fueron aportaciones directas de las iglesias. De hecho, en la dimensión sociopolítica y la fe, el papel que hacen nuestros líderes religiosos es muy diferente. O sea, hasta este momento yo he andado en campaña y nosotros llevamos a nuestro candidato y lo hemos discipulado, que ahora es el presidente de la República, fueron a las iglesias en su condición de congregado. O sea, no fuimos a venir a pedir el voto. O sea, de que lo que ocurrió fue de que la circunstancia permitía de que fuese el candidato más ideal por su madurez al momento histórico que estábamos viviendo, fue diferente. Tengo que ir a una pausa, Carlos, discúlpame, producción dice que va a una pausa, no se vaya, quédese con nosotros. Esto está interesante y apasionado también. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema. El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Estamos hablando de democracia y cristianismo y tuvimos un gran debate extra cámaras ahora, así que aquí estamos con qué van a salir. Claro. Dos casos, el de Perú y el de Venezuela. Okay. Llego a Perú hace algunos años y me dice, Fujimori nos engañó, los evangélicos.
¿verdad? Nos usó como iglesia, dijo esto después de los autogolpes, nos dejó sin el chivo y sin el mecate. Como no tengo tiempo, no les puedo explicar todo el caso. Claro. Después llego a Venezuela. Hace, qué sé yo, eso fue cuando Chávez estaba comenzando. Y entonces todos los pastores evangélicos hablando de política. Hasta una de mis reuniones la usaron los pastores para hablar de tema político. Y llego a una iglesia en Caracas y yo estaba confundido si estaba en una iglesia o en un mitin político. El pastor lanzándose y ya nombrando sus asistentes, y yo estaba sorprendido. Se quedaron sin el chivo y sin el mecate, usados completamente. Entonces, relacionado con lo que Denia estaba hablando, entonces existe algunos peligros que hay que tener cuidado, porque esto ha pasado en países de Latinoamérica. Y aquí en Centroamérica, en Guatemala lo vivimos también. O sea, en el hecho, entonces... ¿Pero qué hacemos en esos casos? Tenemos la evidencia clara y la evidencia histórica también de lo que está ocurriendo. Más sin embargo, la iglesia ahora ha madurado. No es lo mismo como los escenarios y los tiempos en los cuales se van presentando cada una de estas cosas son diferentes. Honduras es diferente desde el 28 de junio para acá, en donde defendimos la democracia, licenciada. Entonces, y el asunto es de que el papel de la iglesia, repito, no es justamente como se ha experimentado en otros lados, que en Honduras tenemos una iglesia madura, una iglesia pensante. Nuestros líderes acompañan a los políticos, pero nos prestan los púlpitos para pedir el voto. O sea, si aquí lo vemos desde esa dimensión, por eso decía, de que me parece de que es un poco extremista y también muy abierto el concepto de instrumentalizar la fe. Por lo contrario, estamos creando ciudadanía, enseñándole a la gente cómo se tiene que votar y elegir por los mejores, para mejorar los destinos por el bien común, recuerda. Ok, o sea, de acuerdo. Denia. Yo creo que no se trata de falta de inteligencia de los líderes religiosos, no se trata de eso. Es de la tentación que existe en la política. Claro que sí. La tentación que brinda el poder, el deseo de tener poder, el deseo de ostentar el poder y el deseo de utilizarlo en beneficio, aparentemente, el hombre que no conoce a Cristo, eso es real. Exacto, pero aún conociendo a Cristo, también usted puede caer en la tentación. La alfombra roja es bonita, es buen color. Es buen color. Aparte de eso, los políticos que no desconocen el poder hipnótico que ejerce el poder, valga la redundancia, sí, claro, entonces pueden instrumentalizar en un momento dado las organizaciones religiosas. Bueno, les acabo de poner tres ejemplos concretos, el de Nixon y estos dos de Latinoamérica. Yo le voy a decir una cosa. En el problema político que existió en Honduras el año pasado, por ejemplo, sin entrar en un debate, no salieron muy bien parados ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Evangélica. Es mejor, creo yo, tener una democracia participativa, una democracia incluyente, una democracia donde todos luchemos por preservar las libertades, por lograr mejores estadios de vida para nuestras poblaciones de América Latina, pero sin involucrarnos de lleno en aspectos puramente políticos. Porque mientras nuestros líderes religiosos de América Latina sean nuestra reserva moral, vamos a tener mayores garantías de que la democracia en América Latina va a ir perfeccionándose, porque hasta el momento la democracia en América Latina ha sufrido duros reveses. Sí. Tengo que ir con José Antonio Pineda, que nos va a dar una opinión sobre este tema. José Antonio, te escuchamos. Efectivamente, yo pienso de que sí existe una relación muy estrecha entre la democracia y el cristianismo. Recordemos de que la democracia es el sistema por el medio del cual nosotros escogemos a nuestras autoridades. Y el cristianismo nos enseña a nosotros a valorarnos como personas y a respetar a los demás como personas. En el cristianismo nosotros aprendemos de dónde venimos y para dónde vamos. Que es respetar el derecho de los demás y que nosotros tenemos que hacer algo por los demás. Entonces, yo pienso de que sí existe una relación muy, pero muy estrecha entre estos dos conceptos, en vista de que si nosotros tenemos en nuestros gobiernos gente con principios cristianos, van a ser personas que van a respetar los derechos de los demás, van a ser personas que van a luchar por el bienestar de la colectividad, nunca van a buscar su bienestar personal.
Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha acabado. Unas palabras finales, Carlos. Bueno, pues solo muchísimas gracias. Yo creo de que los extremismos son malos. Sí, no claro. podemos irnos ni para un lado ni para otro, tenemos que mantener la ecuanimidad. Miles Monroe decía de que el ser humano anhela poder, necesita poder, pero la mejor manera de ejercerlo es justamente con Jesucristo en su corazón. Me gusta eso. Bueno, excelente. Denia. Sí, yo creo que debemos de evitar caer en el fundamentalismo político y religioso. Debemos mantener una verdadera democracia con sólidos principios cristianos, pero también tenemos que empezar por educar nuestros pueblos en América Latina en materia de elegir sus representantes e incidir como cristianos, obligando a nuestros políticos a que democraticen los partidos políticos, que no los acaparen y que no instrumentalicen nunca a las religiones, a los cristianos en general. Esta es una necesidad que tenemos los latinoamericanos para alcanzar mejores estadios de vida y para tener una verdadera representación democrática y para tener mayores libertades. Muy bien, muchísimas gracias. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos abordado el tema democracia y cristianismo. Los sistemas humanos son eso, humanos, y por lo tanto son imperfectos, tienen fallos y eso está suficientemente claro. El cristianismo se relaciona con cualquier sistema. En la época que la Biblia fue escrita había esclavismo y Pablo dio principios de relacionamiento entre los seres humanos. En la actualidad vivimos en democracia y sus diferentes interpretaciones. Lo importante es que apliquemos los principios de la palabra de Dios.